Padre bendito, en el nombre de Jesús, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, para pedir de tu ayuda, porque incluso para entender de tu palabra necesita ser alumbrada por el Espíritu Santo en nosotros. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo empiece a iluminar nuestro entendimiento y nos vaya renovando, Señor, para poder comprender lo que tú hiciste en la cruz, lo que tú hiciste en ese tiempo, Señor, de muerte, y cómo tú nos libraste de toda condenación. Hoy, Señor, recordamos y veneramos lo que tú hiciste al dar tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por hacerlo por tu propia voluntad, Padre. Gracias, Jesús. Te damos mil gracias, Señor, porque sin ti estaríamos completamente perdidos. Padre, nuevamente, que la palabra, Señor, entre en nuestros corazones como un agua fresca que nos renueve el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hace 2 semanas aprendimos que quién es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo, ¿verdad? Es un sumo sacerdote mucho mayor que otro sumo sacerdote que haya existido. Él puede entrar confiadamente a la presencia del Señor y nos invitó a nosotros a hacerlo porque Él era limpio, sin mancha. La semana pasada aprendimos acerca de qué es lo que pasa en nuestro interior cuando recibimos a Jesús. ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestro espíritu? ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando un incrédulo muere? ¿A dónde se va su espíritu? Más fuerte. Con Dios. ¿A dónde se va su cuerpo? ¿Y a dónde se va su alma? Se separan, ¿verdad? Completamente. ¿Qué pasa cuando un crédulo o alguien que creyó en Jesús muere? ¿A dónde se va su cuerpo? ¿A dónde se va su espíritu? ¿A dónde se va su alma? Con su espíritu, con Dios, ¿verdad? El alma y el espíritu ya nunca más se pueden separar. Y como el espíritu va a Dios, entonces se lleva el alma consigo, ¿verdad? El alma es a donde nosotros estamos conscientes. El alma es lo que nos hace estar conscientes. Cuando alguien muere, su alma se va y por eso está inconsciente. Cuando el alma va al cielo, está consciente de lo que está pasando. Cuando el incrédulo, su alma, va al infierno, está consciente de dolor, de soledad y de todas las enfermedades del alma que te puedas imaginar. Ahora, hoy vamos a cerrar este tema porque empezamos con el Yom Kippur, que es la festividad más sagrada de los judíos. Nosotros ya no la celebramos porque es del Antiguo Testamento. Los judíos que no han creído en Cristo lo siguen celebrando. El Yom Kippur quiere decir día de la expiación. Yom, Y-O-M, es día. Y Kippur, K y latina, W-P-U-R, quiere decir expiación. Entonces es Yom Kippur, día, expiación o día de la expiación. Hoy festejamos la victoria de Cristo y celebramos que nos ha compartido de su victoria a los que hemos creído en Él. Jesús en su última noche, cuando estuvo cenando con sus discípulos, nos comandó recordar su sacrificio, partiendo el pan y tomando el vino, ¿verdad? Para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y yo le doy gracias a Dios porque cada vez que tenemos Santa Cena se analiza más a profundidad la muerte de Jesucristo. Y cuando preparo para compartir, digo, Señor, esto es profundo. ¿Habrá algo más profundo la siguiente Semana Santa, la siguiente Santa Cena?
Y el Señor trae algo más profundo todavía a mi corazón. Y espero poder compartirlos con ustedes con claridad. Entre más entendemos lo que pagó Jesucristo, entre más vemos el costo tan grande, también podemos relacionarlo con cuán grande amor Él tiene para con nosotros, que estuvo dispuesto a sufrir de tal manera. Entre más vemos los sufrimientos de Jesús, más también podemos entender que su amor fue más grande para con nosotros, para poder atravesarlos, para poder pasar por ellos. El perdón de Dios nos ha sido otorgado por la vida de Cristo. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para Dios la sangre es donde se encuentra la vida. Por eso nosotros los cristianos no comemos moronga o no comemos sangre. ¿Por qué? Porque es donde ahí está representada la vida. Y toda la vida le pertenece a Dios. Si nosotros comemos moronga o sangre de animal, estamos diciendo, esta vida me pertenece. Por eso la ley decía que nadie podía hacer sacrificio de animal si no fuera delante de Dios. Porque estaban ellos ofreciendo esos animales a otras personas o a otros demonios. Todo lo que tú sacrificas es para Dios. Ahora, tenía que haber derramamiento de sangre para perdón de los pecados. Pero esa sangre tenía que ser limpia, sin mancha. Jesucristo fue limpio y sin mancha. Y Él ofreció de su sangre para poder limpiarnos a todos nosotros. Cuando se le dio la ley a Moisés, hubo un día especial, el más sagrado para el pueblo judío, que Dios apartó, para que en ese día se ofreciera el perdón de todos nuestros pecados y de todos nuestros errores. Ese día era el Yom Kippur. Ahora, Dios dio instrucciones muy claras para poder llevar a cabo esta celebración, este día. Y lo vamos a poder encontrar en Levítico, capítulo 16. Y les voy a pedir, por favor, que pongan un separador ahí en Levítico capítulo 16, porque vamos a estar regresando constantemente. Levítico capítulo 16. ¿Lo tienen? Hemos aprendido acerca de la Pascua, ¿verdad? Cómo Dios comandó poner un cordero, poner el dintel, y eso demostraba que Él podía librarnos de la muerte si matábamos a un corderito, ¿verdad? Y se lo comían, ¿no? Esa era una muestra. Pero ahora vamos a aprender sobre el Yom Kippur, que es, de hecho, el día más sagrado. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. La mitra era como un sombrero. Bueno, son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará ¿qué? 2 machos cabríos. ¿Para qué? Para expiación, y un carnero para holocausto. Le hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón ¿sobre quién? Sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para quién y otra suerte para... Ok. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo ¿a quién? A Azazel al desierto. Muy bien, vamos a saltarnos al versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío, ¿a cuál? Al vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Alguna vez habían leído un poco más detenidamente este capítulo? Uno se preguntará, Señor, ¿por qué pedirás 2 machos cabríos? Uno para sacrificio y otro para dejarlo libre en el desierto. Bueno, hoy vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte que aprendimos hace 2 semanas es la limpieza del sumo sacerdote para poder acceder al lugar santísimo. Como podemos ver, Dios demandaba a Aarón que se vistiera de puro lino, ¿verdad? Y el lino hace referencia a que el lino no hace que sudes, ¿sí? El lino era para que no sudaran. Y eso quiere decir que cuando ellos servían a Dios, el sudor demostraba como un esfuerzo físico, que lo hacían por sus propias fuerzas. Cuando ellos se vestían de lino era para recordar que no era por sus fuerzas, sino que todo lo que hacía era para la gracia de Dios. Nosotros como ministros o como pueblo de Dios o como discípulos de Dios, cuando hacemos algo para Dios, no tiene que ser en nuestras propias fuerzas. Tenemos que vestirnos de ese lino, que es la gracia de Dios, que nos ayude incluso para hacer tareas del reino divino. A veces uno hasta se esfuerza. A mí me ha pasado que quieres hacer las cosas y después terminas fatigado y cansado. Señor, era por tu gracia, no era por mis propias fuerzas. Decía que se tenía que vestir de esas ropas de lino después de haberse lavado. Y después tenía que tomar un becerro y un carnero para ofrecer a Dios, pidiendo perdón por los pecados de su propio ser, el sumo sacerdote, por los pecados de su casa. Y ahora sí que podía estar limpio de eso, podía ofrecer el sacrificio para todo el pueblo, ¿verdad? Jesucristo no pecó. Entonces él no era necesario que tuviera que ofrecer un sacrificio por sus pecados, porque él nunca pecó. Él estaba limpio. Y todo lo que hizo
para el reino de Dios, lo hizo viendo lo que el Padre hacía, no por su propio esfuerzo, sino que Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo para ir a los lugares que tenía que ir. Jesucristo es una muestra y un ejemplo perfecto para cada cristiano en cómo caminar nuestra vida sin nuestro propio esfuerzo, sino nada más escuchando la voz de Dios, dices para acá, voy para acá. ¿Ok? Jesús, mientras vivía, podía Él, si quisiera, entrar al lugar santísimo sin ningún problema, porque no tenía pecado. Podía estar delante de la presencia de Dios. Y interesante porque mientras Él estuvo en la tierra nunca entró al templo, al lugar santísimo. Nunca se dice que entró a través del velo, porque su objetivo no era ese. Su objetivo era entrar al reino de Dios, a la presencia misma de Dios, no a lo que lo representaba, sino a la misma presencia de Dios, para presentarse a sí mismo como sumo sacerdote y como sacrificio por los pecados de nosotros. El sumo sacerdocio de Dios, de Jesús, no era nada más para el pueblo de Israel, sino era para todo el mundo. La segunda parte es el macho cabrío expiatorio. Vamos a Levítico 16, del 7 al 10. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por quién, y la otra suerte por quién, por asociación. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, ¿y qué? Y lo ofrecerá en expiación. Cuando Dios había cubierto a Adán y a Eva de sus pecados, le quitó la vida a un animal para poder vestir su vergüenza con la piel de ese animal, ¿verdad? Los cubrió, cubrió su vergüenza. No la quitó, simplemente cubrió su vergüenza. Al momento en que Dios les da la piel de este animal, Dios está queriendo explicar si tú no moriste por tu pecado físicamente, entonces alguien más tuvo que haber muerto para poder cubrir tu vergüenza. Entonces, si Adán y Eva no murieron en ese momento físicamente, otro animal lo hizo. Y desde ese momento Dios está diciendo, hay pecado, entonces tiene que alguien dar la vida. O vida por vida. Esa es la consecuencia del pecado, porque el pago del pecado es la muerte. Entonces, Dios quitó la vida de un ser animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. En el día de la expiación, Dios pedía a uno de los 2 machos cabríos para demandar la sangre que iba a ser pagada por el pecado de la congregación. Después de echar suertes, el que cayera para Jehová iba a sufrir una muerte dolorosa. Tenía que ser degollado, ¿verdad? Y aunque era dolorosa, en cierta forma era una muerte rápida. Apenas la hermana Silvia hacía un comentario. Y cada vez que alguien pecaba, tenía que tomar un animal y ofrecerlo y sacrificarlo por el pecado que uno cometió. Y me preguntaba a mí, todos saben que tengo un perrito, ¿no?, que se llama Voz. Me decía, imagínate que tú cometieras un pecado y para pagarlo tenías que sacrificar a Voz. ¿Volverías a pecar? ¿No te dolería el volver a pecar? Tu pecado costó la muerte de un ser vivo. Y uno se pone a pensar, ¿verdad? El pueblo de Israel empezaba a pecar y decía, tengo la solución, nada más sacrifico un animal y ya. Y volví a pecar y, pongo mis manos sobre su cabeza, mi pecado es transmitido al animal y entonces soy perdonado por Dios.
Pero en Isaías, Dios les reclama y les dice, ¿quién les ha pedido la vida de esos animales? Ustedes nada más están mate y mate y mate por sus pecados. Mejor en lugar de estar sacrificando, cambia tu ser, cambia tu corazón. Haz mi palabra. Era imposible por la ley. La ley no perfeccionó a nadie. Entonces, en el Yom Kippur, tomaban a este pobre chivo, lo degollaban y ponían su sangre sobre el altar para pagar por los pecados. Ese es el segundo punto. Sumo sacerdote, el chivo expiatorio. Pero después está el chivo que a mí me llamó más la atención, que es el macho cabrío desterrado, al que tenían que sacar vivo de la congregación, al que lo ponían al desierto. Vamos a volver a leer del 7 al 10, y dice: Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por... ¿Qué es Azazel? ¿O quién es Azazel? Azazel viene del hebreo chivo que desaparece, ¿sí? O el chivo que parte. Ese es Azazel. Pero también Azazel tiene un significado a nivel espiritual. Azazel es un nombre demoníaco, o también quiere decir un lugar demoníaco, ¿sí? Azazel. Entonces, uno iba a ser para Dios y el otro iba a ser apartado a un lugar demoníaco. ¿Por qué Dios pediría que se dejara libre a este chivo en ese lugar? ¿Qué es lo que quiere decir Dios ahí? ¿Por qué? Vamos a leer del versículo 20 al 23. Cuando hubiere acabado Aarón de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por la mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. La función de este chivo era una señal de que al poner las manos sobre él iba a decir todos los pecados del pueblo de sus rebeliones. Y el chivo iba a llevar sobre sí, errante en el desierto, bajo el sol, expuesto a fieras y completamente solo, sin esperanza, teniendo una muerte lenta y dolorosa al mismo tiempo. El chivo que se era sacrificado limpiaba los pecados del pueblo, ¿ok? Pero el otro chivo que era sacado de la congregación era una promesa divina del Señor diciendo: todos los pecados que estaban en medio de la congregación los voy a sacar fuera, los voy a quitar. Ya no van a estar más, van a ser desterrados, van a partir de en medio de la congregación. No solo van a ser perdonados, sino que la consecuencia de ellos van a ser alejados. En las 3 partes del Yom Kippur, nuestro sumo sacerdote fue Cristo. El chivo expiatorio, el que fue degollado, fue Cristo crucificado por la remisión de nuestros pecados. Un hombre tenía que ser aquel que derramaba su sangre. Si por un hombre entró el pecado, Adán, por un hombre perfecto, tenía que ser la redención de los pecados. Vamos rápidamente a Hebreos, capítulo 10.
del 4 al 10. Dice, Hebreos 10, del 4 al 10. Porque la sangre de los toros y de los ¿qué? No puede quitar los pecados, ¿verdad? Solo los cubría, pero no los quitaba. Otra vez. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen, ¿qué? Según la ley, según lo que Aarón tenía que hacer. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad, en la de Jesús, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez ¿y qué? Y para siempre. Es hermoso porque Jesús dijo, he venido a hacer tu voluntad. Jesucristo dijo, la sangre de toros, de machos cabríos, de corderos, no son suficientes. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre tiene que ser redimida la humanidad. Entonces Él dijo, yo voy a hacer tu voluntad. Y el versículo 10 es hermoso porque dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Mediante la ofrenda de qué? Del cuerpo de Cristo. El chivo expiatorio hace una referencia a la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y fue por su voluntad que Él se ofreció a morir por ti y por mí. Si Jesús hubiera dicho no, ¿podría Él haber sido culpable de algo? ¿Él tenía que hacerlo? Pero por su voluntad, en esa voluntad que Él tuvo, que dijo, sí, lo voy a hacer, somos santificados, hermanos. Tenemos que recordar todos los días de nuestra vida que Dios no tenía por qué hacerlo. Entonces uno dice, pero cuando Él dijo, lo voy a hacer por ti, Él afirmó su rostro y su voluntad fue ejecutada hasta el final. Tienes que recordar que te amó. Su voluntad fue reflejada en el amor que tenía para con nosotros. Y ofreció su cuerpo. Su muerte física, hermanos, fue terrible. La película de La Pasión de Cristo no se acerca todavía a lo que Cristo sufrió. Dice la palabra que le mesaban la barba. Y he explicado varias veces qué significa mesar la barba. Le arrancaban la barba con las manos. Y eso era un símbolo de humillación. Cuando Jesús estaba siendo entregado para crucificar, lo abofeteaban, lo insultaban, lo injuriaban, arrancaban la barba con las manos. Y el Señor dice en Isaías 50 que no quitó su espalda de los que lo asaltaban, que no escondió su mejilla de quien mesaba su barba. Él siguió estando con esa voluntad puesta, inamovible. Al momento de que Jesús fue colgado en la cruz, Él siendo perfecto, al momento de ser colgado, todos nuestros pecados recayeron sobre Él, sobre su cuerpo. La palabra dice, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado. Jesús, siendo inocente, justo, habiendo sanado a personas, habiendo traído libertad a muchos cautivos, fue crucificado. Y en ese momento, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Mientras Cristo estaba crucificado y agonizaba de dolor, su ser empezaba a experimentar algo que Él nunca había experimentado. Primeramente, la muerte física, así como el chivo sacrificado. Pero también en esos últimos momentos de vida, su alma empezaba a separarse de su cuerpo. Y como en ese momento Jesús se hizo pecador, su alma estaba empezando a alejarse y a sufrir de la ausencia de la presencia de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús ya estando crucificado, Jesús clamó a gran voz diciendo ¿qué? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, ¿qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca en toda la eternidad había experimentado la separación de su alma con su Padre. Nunca lo había experimentado. Nunca había experimentado tal dolor físico, pero al empezar a morir, su alma empezaba ya a desprenderse de su cuerpo. Y como Él era considerado en ese momento pecador por nosotros, su alma y su espíritu no podían estar tampoco juntas. Entonces, al empezar a separarse su alma y ver que su alma no estaba en presencia de Dios, decía, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? La primera vez que Jesucristo experimentó el rostro de su Padre volteando y no viéndolo, porque era considerado pecador en ese momento. Estamos hablando de su cuerpo ofrecido, de su alma empezándose a separar. Pero a mí me impacta demasiado cómo el Espíritu de Dios, de Jesús, también tenía que ser separado de su cuerpo por primera vez y separado de su alma. Hay un versículo que les he comentado que me impacta mucho, que es Juan 10, 17, 18. Se los voy a leer. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Díganme qué poderoso de la tierra, díganme qué presidente, qué emperador puede decir esas palabras. Cuando yo quiero dar mi vida, la doy. Y tengo poder para darla y para tomarla de nuevo. ¿Quién más ha dicho esas palabras en la humanidad? A lo mejor alguien las ha dicho, pero no lo pudieron cumplir. Jesús es el único que las ha dicho y las ha cumplido. Él tiene autoridad para dar su vida. Nadie la puede tomar de Él. Aunque Él estaba siendo crucificado en la cruz, Él tenía toda la autoridad para decir, ahora, en este momento, decido entregar mi espíritu. Por eso más adelante, en el versículo 47 al 49 dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, la dio de beber.
Pero los otros decían, deja, vemos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, ¿qué? Habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Él? Entregó su espíritu. Él decidió, este es el momento, entregó su espíritu. En Lucas dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y una vez dicho esto, expiró. Y expiró viene del del griego neuma, que dice, habiendo dicho esto, expiró, o habiendo dicho esto, entregó el espíritu. ¿Ok? Jesucristo decidió cuándo Él iba a entregar su espíritu. Y ese momento era cuando Jesús decía, consumado es. Cuando Él había cumplido todas las profecías escritas de Él, toda la ley, todo lo que Él había que cumplir, cuando lo cumplió, Él, con su autoridad, entregó su espíritu. Ahora, entregar el espíritu, hermanos, en ese momento para Jesús no era algo fácil. No era nada más decir, Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y yo tenía esta idea de que cuando Él decía eso, descansaba de su sufrimiento, ¿no? Decía, bueno, ya. Pero era al contrario. Cuando Jesús exclamó, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, iba a comenzar lo peor. Porque su alma se iba a separar de su cuerpo y su espíritu se iba a separar de su alma. El espíritu yendo al paraíso, de cierto, cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Su cuerpo quedándose en la tumba y su alma yendo al infierno a pagar por el pecado de todos nosotros. El chivo dejado en el desierto representa el alma de Cristo en sufrimiento, torturado en el infierno, sin compañero, en un lugar de muerte, de oscuridad, teniendo una muerte ¿qué? Lenta y dolorosa. El otro chivo, aunque murió de una manera terrible, fue una muerte rápida en cierta forma, ¿no? Y desde que aprendieron a Jesús hasta su crucifixión fueron horas. Terrible muerte. Pero el alma de Jesucristo fue la que empezó a pagar todos nuestros pecados. Por eso Cristo sudó gotas de sangre antes de ser aprehendido, no por el dolor de la cruz, sino por el dolor y el sufrimiento que su alma iba a experimentar y estaba a punto de acontecer. La separación de su alma y de la gloria de su Padre, experimentando una eternidad en el infierno por 3 días. Algunos se preguntarán, ¿por qué si la sangre de Jesús lava y elimina el pecado, por qué entonces el alma de Jesús tuvo que ir al infierno? Después de que nuestro pecado fue lavado por su sangre, quedaba otro precio por pagar. El pecado fue lavado, pero el pecado tenía que ser castigado. Mientras sufría en el infierno, Jesús cargaba con las consecuencias de la enfermedad de nuestras almas. Llevaba el peso de toda la culpa, vergüenza y tormento por cada pecado cometido. Por cada pecado cometido, Cristo lo pagó en el infierno. Como dijo Isaías, Él llevó nuestras dolencias y soportó nuestros dolores. Y el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Era necesario que Jesús llevara su alma al infierno para pagarlo? Porque así como ese chivo que fue alejado de la congregación y los pecados fueron quitados de medio de la congregación, era una visión profética de que el alma de Jesús iba a llevar todos nuestros pecados, quitarlos de medio de la congregación y condenarlos en el infierno. Cristo cumple la función de los 2 chivos y del sumo sacerdote.
El chivo sacrificado en el altar fue la muerte del cuerpo de Cristo. Terrible, pero en cierta forma rápida. El chivo alejado de la congregación es el alma de Cristo llevando todos nuestros pecados y sufriendo el castigo de ellos, alejándose de la congregación y perdonando todos nuestros pecados. Si nosotros vamos a Isaías, capítulo 53, podemos encontrar cómo el Señor anuncia la muerte de Cristo de una manera muy específica. Leamos del 3 al 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, así como Aarón puso su mano sobre el chivo para que él llevara todas las iniquidades y rebeliones. Dios puso en Jesús todas nuestras iniquidades y rebeliones. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora fíjense en el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue ¿qué? En su muerte. Si ustedes buscan en el original hebreo este versículo, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, en el original hebreo la palabra muerte está en plural. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en sus muertes. ¿Por qué en plural? Porque nos da a entender, hermanos, que Cristo padeció y murió en su cuerpo, pero también su alma experimentó la separación, la muerte. Isaías estaba ya anunciando desde 750 años antes las dos muertes que Jesucristo iba a experimentar, la referencia a esos dos machos cabríos, la muerte de su cuerpo y el sufrimiento de su alma. Durante esos 3 días, el cuerpo de Cristo fue sepultado en una tumba. El Espíritu de Cristo fue al paraíso y el alma de Cristo descendió al infierno para pagar el castigo de nuestros pecados. Para muchos, esto es algo que escuchan por primera vez. ¿Cómo puede ser que el alma de Jesús haya ido al infierno? Alguien tenía que pagar el infierno por nosotros. Y ese fue Jesús. Y lo hizo por 3 días y por 3 noches. Acompáñenme a Salmos, capítulo 69. Es un salmo que habla acerca del sufrimiento de Jesús, tanto en la cruz, pero también en su alma. Y está profetizado. Salmo 69, ¿lo tienen? Este es Jesús hablando, lo escribió David, pero estaba profetizando lo que Jesús iba a experimentar. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado, ¿hasta dónde? Hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Está el alma de Jesús en lo más profundo, en las tinieblas. Ha venido a abismos de aguas. Y la corriente me ha anegado, o sea, me está ahogando. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa.
Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Pues puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y se airían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo librado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas, o sea, del infierno. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Este salmo habla de los sufrimientos tanto físicos como del alma de Cristo. Y están profetizados, fueron escritos entre 700 y 1500 años, el libro de los Salmos. Fíjense más adelante, el escarnio, versículo 20, ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además ¿qué? Hiel por comida, y en mi sed me dieron ¿qué? A beber vinagre. ¿No lo acabamos de leer en Mateo? El Salmo 16, el Salmo 22, el Salmo 69 hablan de los sufrimientos de Cristo, tanto corporales como de su alma. Y entre más profundizamos en ellos, decimos, Jesús, gracias. Fuiste desterrado, fuiste quitado de la tierra de los vivientes, fuiste llevado a ese infierno, anegado, torturado, completamente solo, separado de tu Padre, algo que no habías experimentado en la eternidad, por causa de mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Pero hermanos, la razón por la que hoy estamos aquí es porque Cristo resucitó. Amén. Cristo no se quedó en el infierno, su alma no se quedó allí, su cuerpo no se quedó en una tumba. Cristo resucitó. Su cuerpo salió. Por eso dice en el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo no se corrompió, no se echó a perder. A los 3 días Él resucitó. Su alma no quedó en el infierno porque era imposible que los lazos de la muerte le sujetasen. Como Él no había cometido pecado, estaba alguien inocente en el infierno. Era imposible que Él pudiera quedarse en el infierno porque Él era justo. Pero Él decidió ir para así como ese chivo sacar de la congregación los pecados. Jesús en su alma llevó las rebeliones y las iniquidades de nuestros pecados a lo más profundo del infierno y ahí los dejó. Pero Él regresó. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol o en el infierno, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra
para siempre. Su cuerpo y su alma volvieron a unirse. Su espíritu se unió y Él no se quedó en el infierno. Él fue a lo más profundo de Él, pero después fue levantado a lo más alto que pueda haber, a su trono, a la diestra del Padre. Delicias a su diestra para siempre. Jesucristo no fue vencido. Jesucristo le dijo a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte. Jesucristo resucitó. Y esta es la razón por la que estamos aquí hoy. Hoy recordamos su muerte. Y ahora sabemos sus muertes. Búsquenlo en el original hebreo, Isaías 53:9, en sus muertes. Sabemos que no nada más sufrió terriblemente en la cruz, como algunos nada más se quedan con esa visión. Sufrió aún más por amor a ti y por amor a mí. Hoy vamos a hacer lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, que participáramos de su Santa Cena, recordando lo que hizo hasta que Él vuelva. Amén. ¿Saben por qué puede volver? Porque está vivo. Cristo está vivo, amén. Cristo venció la muerte. Cristo venció al diablo. Cristo venció el pecado. Cristo venció el infierno. Cristo venció el castigo que Dios tenía por nuestras injusticias. Por eso cantamos: tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Todo su ser fue entregado por ti y por mí. Todo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Capítulo 11. Para nosotros poder participar de la Cena del Señor, hay instrucciones. Y tienen que hacerse con suma reverencia y con entendimiento. En el versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Cuando dice la palabra pruébese uno a sí mismo, no quiere decir que si en la semana cometiste algún pecado eres indigno de participar. Jesucristo invitó a la mesa ¿a quiénes? A los pecadores, a los que no eran dignos. Lo que uno tiene que probarse a sí mismo es saber si realmente él ha puesto o ella ha puesto su fe en Jesucristo y lo ha proclamado como su Señor y Salvador. Si tú estás de visita o tú no crees en Jesucristo, entonces no participes. Porque el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, ¿y qué? Y bebe para sí. Si tú no has discernido lo que el Señor Jesús hizo por su cuerpo, con su alma, por ti y por mí, si no alcanzas a valorar su preciosa sangre y vienes de visita y no le has entregado tu vida, no comas, no bebas,
¿ok? Los padres tienen que asegurarse, los padres tienen que saber si sus hijos tienen la conciencia para entender y discernir lo que estamos celebrando. Si sus hijos son chiquitos, si ustedes saben que no lo han discernido, entonces absténganse. Pero si crees que tu hijo tiene la capacidad y ha entendido, adelante. Hermano, ¿qué pasa si esta semana yo me porté peor que otras semanas y no me siento digno para participar de la cena del Señor? Bueno, este es el momento para decir: Señor, perdóname, y tomo de tu gracia. Me arrepiento de mis pecados, tomo de tu sacrificio, ¿ok? Reconozco que no me lo merecía, pero aún así tomo tu dádiva, tu regalo. El tomar y el comer no te quita pecados, ¿ok? Es una representación de lo que Dios hizo por nosotros. Lo que estamos comiendo y bebiendo es pan y jugo de uva. No estamos diciendo que es la carne ni la sangre del Señor, porque eso está erróneo. En la palabra se explica muy claramente. Lo que estamos haciendo es tomar el jugo de la vid, o sea, jugo de uva, y el pan. Los que participan sin entender, sin discernir. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, realmente, hermanos, jóvenes o quien nos visite, si tú quieres entregar tu vida a Cristo, puedes acercarte ahora mismo. Puedes acercarte al final de la predicación. Pero si tú no has discernido realmente el valor de lo que Jesús hizo, no participes. No participes por tu propio bien. Porque Dios te ama, mejor no participes. Conoce el amor a profundidad por medio del Evangelio. También aquí se nos dice, en el versículo 33, así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, ¿qué? Esperaos unos a otros, ¿ok? Cuando los hermanos pasen a dar las charolitas, tomen un pan, tomen una copita y espérense a que todos participemos al mismo tiempo, ¿ok?